UES. Universidad Estatal de Sonora. Buenos días, tardes, noches. Yo soy Ángel Santiago Figueroa Romero. Somos el grupo de la carrera de Ingeniería en Software y vamos a hablar de la cultura. Yo voy a hablar del tema de la importancia de la cultura en la juventud. El principal motivo por el que yo creo que es importante la cultura en la juventud es porque desarrolla la creatividad, ya que pues con la cultura aprenden de canciones, tradiciones, vestimenta y tiene que ver mucho con el arte. A continuación, mi compañero Ezequiel va a hablarles un poco más de la cultura. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Cázares y hoy vamos a hablar sobre la cultura. Primero que nada, ¿qué es la cultura? La cultura es un tejido complejo que une y familiariza a un grupo de individuos que creen y piensan en lo mismo, en los mismos conjuntos, ¿no? Que los conjuntos serían valores, pensamientos, tradiciones, música y arte. Esto se ocupa y se necesita que sea un grupo de individuos para que sea la misma cultura. A continuación daremos las características de cultura, que son compartidos, aprendidos, simbólicos, adaptativo y dinámicos. Bueno, pues cuando es compartido es como cuando vas con alguien y te comparte su tipo de cultura, ¿no? Y cuando son aprendidos es que no es heredado, pero pues tú lo aprendes, tú lo vas formando desde chico hasta grande. Y dinámico, que varían los tipos de culturas que tienes. Y simbólico no solo es como eres, te vistes, sino también es como hablas, las cosas que tú sueles hacer. Bueno, eso fue todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Oscar. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Daniel Arias Valderrama y yo les voy a hablar sobre el tema de la cultura según la definición que nos da la UNESCO. La UNESCO define a la cultura como todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. La UNESCO argumenta que al hacer de la cultura algo fundamental en la política, esto puede garantizar que el ser humano sea más inclusivo y equitativo. Bueno, por mi parte esto sería todo. Ahora los dejaré con mi siguiente compañero. Mi nombre es Ismael Ortiz y yo les voy a hablar sobre la cultura como parte esencial de la identidad. La UNESCO define a la cultura como todo aquello que define nuestro ser, básicamente lo que somos, seremos y podremos llegar a ser. Pero yo les voy a hablar un poco más sobre este tema. Básicamente la cultura nos define y es parte esencial de nuestra. También la cultura como parte de nuestra identidad refleja nuestros valores y nuestras creencias, ya que como siempre está desde que estamos muy pequeños nosotros, está con nosotros la cultura, bueno, nuestra cultura, y se hace parte de nosotros y refleja nuestros valores. También puede llegar a ser muy buena en la cohesión social, pues reúne a gente que tenga los mismos gustos y preferencias. Hola, mi nombre es César Augusto Badilla Montoya y yo les voy a hablar sobre los tipos de cultura en Sonora. En Sonora, una de las manifestaciones culturales más fuertes son las danzas indígenas. Entre ellas destaca la danza del venado, que trata de representar la lucha del venado por la vida contra una flecha que representa la muerte. La gastronomía. En la gastronomía se encuentran dos elementos muy presentes, los cuales son los mariscos y la carne de res. Los mariscos porque estamos en una zona costera y la carne de res porque la ganadería es una de las actividades económicas principales del estado. La arqueología. Debido a una presencia masiva de grupos indígenas en nuestro pasado, en Sonora se encuentran numerosas zonas arqueológicas, entre ellas una de las más importantes es el Cerro de Trincheras. Artículos de piel. En Pitiquito se encuentra uno de los talleres más importantes de todo el país, en los cuales se fabrican chamarras, chalecos, bolsos, monturas, entre otras cosas. Las festividades. Las festividades son una fusión entre la religión y la cultura de los grupos indígenas. En ellas se encuentra las de San Francisco en Magdalena y el Carnaval de Guaymas. Las artesanías. Las artesanías es dependiendo de la región que se encuentra en el estado. Una de las más importantes son las artesanías de caracolas en Guaymas y demás. Bueno, buenos días, mi nombre es Olaf Palomares de Ingeniería en Software y voy a exponerles sobre el punto de la importancia que tiene la cultura en México y pues en el mundo. La importancia que tiene la cultura es que a través de ella podemos entender el comportamiento de un grupo
étnico en específico, que nos permite concientizarnos un poquito más de lo que es sus acciones o las consecuencias de sus actos, ¿no? Por así decirlo. No justificarlas, sino ponernos un poco más en sus zapatos y pues comprender que esa es su cultura, son sus creencias y pues es la crianza que les han dado en su hogar, en un grupo en específico. Muy bien, en conclusión, es esencial que valoremos y preservemos la cultura en todas sus formas, en cada una de ellas, para que se pueda seguir siendo una fuente de unidad, diversidad y inspiración para las generaciones venideras. Al fomentar la comprensión y el aprecio por las diferentes culturas de nuestra sociedad, podemos crear un mundo más inclusivo y respetuoso, en el que todos puedan sentirse cómodos y no se sientan reprimidos por el tipo de cultura que han llevado toda su vida o que su grupo le ha inculcado. Hola, mi nombre es Ethel María Hernández Williams y yo les voy a hablar sobre la diversidad cultural en México. Primero que nada, ¿qué es la diversidad cultural? Bueno, podemos definir la diversidad cultural como la coexistencia de distintas culturas dentro de un país o región, de manera que pues todas ellas conviven en armonía, ¿no? Actualmente este es un tema muy importante ya que vivimos en un país que ya está globalizado y cada vez estamos más influenciados por culturas distintas a las nuestras. Por esta razón podemos observar a personas con diferentes lenguajes, vestimentas, costumbres, creencias, todas dentro de nuestro país, ¿no? Podemos identificarnos con alguna de estas características extranjeras y pues adaptarlas a nosotros, ¿no? Según pues nosotros queramos o según la manera en la que pues nos las hayan inculcado a nosotros. El origen de la diversidad cultural en México es el resultado del encuentro de diferentes grupos de humanos pues a través de la historia del país. Pues como muchos sabemos, la diversidad de culturas empezó a surgir desde que los españoles llegaron a México, ya que pues se dio el cruce entre distintas etnias de aquí de México que ya estaban establecidas con diferentes comunidades españolas. Según el INEGI, en nuestro país habitan más de 7 millones de pobladores indígenas, los cuales están distribuidos en más de 60 grupos originarios de culturas. Ellos practican un total de 68 lenguas indígenas con 364 variantes, dentro de las cuales destacan el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco, el azteca, todo ese tipo de lenguas de culturas que ya conocemos. Sin embargo, dentro de esa riqueza lingüística también hay lenguas que están en peligro de desaparecer, como pues el lancadón, el quiligua y el ayapaneco. Bueno, las características de, de la diversidad cultural son la raza, o sea, ¿cómo podemos diferenciar la diversidad de culturas en México? Pues por la raza, la lengua, la religión, el arte y el folclore, la historia, todas estas son características que tiene cada cultura individual, entonces entran dentro de la diversidad. La importancia, es importante ya que pues las diferentes culturas que existen en México alimentan las diversas capacidades de los humanos y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro, ya que nos puede impulsar en el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países, ¿no? Ya que como nosotros podemos ser influenciados por culturas de fuera de nuestro país, nosotros podemos también cultivar con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras formas de pensar, nuestras ideologías, nuestras tradiciones a otros países. Pues los tipos de diversidad cultural que existen pues son en la educación, la gastronómica, la religiosa, en el cine, la diversidad musical, a través del deporte y pues la diversidad cultural y la globalización, ¿no? Y pues la diversidad geográfica. México es un país vasto y diverso geográficamente, desde las playas del Caribe hasta las montañas de la Sierra Madre. Nuestro país ofrece una amplia gama de paisajes, climas, y pues esta diversidad geográfica va dando mayúscula. Buen día, mi nombre es Ethel María Hernández Williams y yo les voy a hablar sobre la diversidad cultural en México. Bueno, primero que nada, ¿qué es? Buen día, mi nombre es Ethel María Hernández Williams y yo les voy a hablar sobre la diversidad cultural en México. Bueno, primero que nada, ¿qué es la diversidad cultural? Podemos definir la diversidad cultural como la coexistencia de distintas culturas en un país o región, de manera que todas ellas viven en armonía.
Actualmente este es un tema de gran importancia, puesto a que vivimos en un país que ya está globalizado, donde cada vez estamos más influenciados por culturas distintas que no son a las de nosotros. Como sabemos, pues México ya es un país multidiverso, multicultural, que pues posee muchas culturas. Entonces, así como nosotros tenemos la nuestra, hemos adaptado también varias, pues, ideologías de culturas que no son de, ya sea de nuestro país o de nuestro mismo país. Por esa razón podemos pues observar a personas con diferencias en el lenguaje, en la vestimenta, pues de sus costumbres, de sus creencias, ideologías, pues a lo largo de todo el país, ¿no? Incluso pues podríamos, como ya mencioné, identificarnos con una de alguna característica extranjera que pues tenga otro país y adaptarla a nosotros, ¿no? El origen de la diversidad cultural en México es el resultado de la llegada de los españoles a México, ya que pues las tribus que ya estaban establecidas aquí antes de su llegada, pues se empezaron a relacionar con los pues recién llegados que eran los españoles, donde ahí surgió pues unas nuevas culturas, unas nuevas razas y todo. Según el INEGI, en nuestro país habitan, perdón, más de 7 millones de pobladores que pertenecen a tribus indígenas, los cuales están distribuidos en más de 60 grupos originarios. Pues también ellos practican un total de 68 lenguas con 364 variantes, pues donde destacan lenguas, perdón, ya conocidas como el maya, el mixteco, el zapoteco, el azteca, todo ese tipo, ¿no? de lenguas. Las características. Dentro de la diversidad cultural o de las culturas destacan ciertas características que pueden llegar a identificar cada cultura. Por ejemplo, la raza, la lengua, la religión, ya que pues, aunque predomina más la práctica de una religión aquí en México, que es la católica, hay culturas que no practican esa y pues tienen ya sea su propia religión, adoptaron una nueva o algún otro tipo de religión. Gastronomía, pues también, ¿no? Cada cultura, cada etnia, cada todo, y aquí en México, cada estado también posee su platillo típico que lo diferencia del resto, ¿no? El arte y el folclore, como las danzas, las pinturas, la vestimenta, van dentro de esta característica, al igual que la historia. Cada cultura tiene su historia y es distinta, y es lo que las hace diferentes del resto también. La importancia es importante ya que, pues, las alternativas, ¿no? de la alimentación, las diversas capacidades, los valores, la sabiduría, permite que nos forme para el futuro. La diversidad cultural pues también puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Como ya mencioné, nosotros tenemos nuestras propias culturas ya definidas en el país, que son muy conocidas, ya sea la azteca, la mixteca, la mexica, todo ese tipo de culturas. Nosotros también podemos ser influenciados e influenciar con ellas, con nuestras culturas. Pues los tipos, ¿no? Hay diversidad cultural en la educación, la gastronómica, la religiosa, la diversidad cultural dentro del mundo del cine, la diversidad cultural musical, a través del deporte y pues la diversidad cultural globalizada. La diversidad geográfica. México es un país vasto y diverso geográficamente pues ya que poseemos playas, desiertos, montañas, una sierra, la Sierra Madre, ya que el país nos ofrece varias gamas de países y paisajes y climas, y esta diversidad geográfica ha dado lugar a una variedad de tradiciones culturales y estilos de vida en diferentes regiones de México. La diversidad étnica. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México explica que existen actualmente 68 pueblos indígenas, lo que representa aproximadamente 11.132.562 habitantes, ese porcentaje de habitantes del país, ¿no? Asimismo, en 2015, el Instituto Nacional de Geografía e Informática censó a casi 1.400.000 afroamericanos, cifra que corresponde con el 1.4% de la población nacional y que representa una parte importante que frecuentemente invisibilizada de la diversidad étnica y cultural del país. Tradiciones y celebraciones. México es conocida por su rica y amplia y colorida tradiciones de festivales, celebraciones que reflejan pues la diversidad cultural que hay dentro del país. Estas festividades son ocasiones especiales para celebrar, honrar a los seres queridos y expresar la identidad y las culturas mexicanas. Dentro de las tradiciones y celebraciones mexicanas, contamos con el Día de Muertos, que es como la más relevante, por así decirlo, pero también tenemos el Día de las Fiestas Patrias, el Día de la Bandera, la Batalla de Puebla, que se celebra el día 5 de mayo, entre otras, pues, fechas importantes que definen al país dentro de sus celebraciones. La diversidad lingüística. Como ya mencioné, México es uno de los países más diversos lingüísticamente en el mundo, con una amplia variedad de lenguas de uso. La diversidad lingüística de México se debe a la gran medida de su historia,
ya que incluye la presencia de culturas indígenas, precolombianas y la influencia de pues muchas culturas que crearon pues su propio lenguaje para poder ser identificados o que adoptaron un lenguaje ya establecido. Idiomas que se hablan en México, pues este va de la mano de la diversidad lingüística. México es uno de los países, pues como ya mencioné, más diversos lingüísticamente, y pues se hablan, como ya mencioné, más de 364 variantes de idiomas indígenas, y acá nos dice 68 lenguas. El arte. El arte en México tiene una rica historia que abarca desde las civilizaciones indígenas hasta la época colonial y era contemporánea. México ha sido la cuna de artistas y movimientos artísticos destacados que han dejado una huella significativa en la historia del arte mundial. Pues los artistas más reconocidos que hay aquí en México, pues podemos identificar a Frida Kahlo, a Diego Rivera, que son como los íconos del arte mexicano. La música. México tiene una gran diversidad musical, pero lo diferencia de todos los demás el mariachi, ¿no? Como pues México tiene una rica variedad de géneros, ritmos y temas, es el fruto del mestizaje entre tradiciones europeas y americanas, pero tiene profundas raíces de lo prehispánico y de una tercera raíz, que es África, que aunque es poco reconocida en otros ámbitos culturales, es la música donde adquiere mayor relevancia, pues como la música, el género musical más relevante de México es el mariachi, pero hay pocos de mariachis por todo. La gastronomía. México es rico gastronómicamente. Entonces hay una gran diversidad de platillos, de recetas, de, de todo ese tipo de postres, dulces, que lo identifican. Al igual que lo identifica la música, México también es muy reconocido por su diversidad gastronómica, ya que en cada estado pues tienen su platillo típico, que pues obviamente si preguntas qué es México, te van a decir, o sea, qué es México gastronómicamente hablando, te van a decir unos tacos. Es lo más popular aquí en México. Y pues por mi parte sería todo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Emiliano Romero Zapata, soy de la carrera de Ingeniería en Software y hoy les voy a hablar sobre la importancia de la cultura en todo el mundo. Pero antes de empezar, hay varios aspectos a tomar en cuenta, ya que no importa el lugar del mundo donde estemos, siempre habrá una cultura que nos defina como personas y conformen nuestra sociedad. Pero hablaré sobre 5 puntos más relevantes o principales de la importancia de la cultura mundial. Insisto, la cultura influye en nosotros, es parte del mundo. Como mencioné anteriormente, la cultura forma parte de nuestra identidad, tanto en sociedad como en aspecto personal. Define quiénes somos, de dónde venimos y a qué grupo pertenecemos. Y a su vez influye en nuestras tradiciones, lengua, religión, valores y nos ayuda a conectar con otros que comparten nuestra cultura. La diversidad cultural promueve la tolerancia y el respeto y la comprensión entre diferentes grupos étnicos y nacionales. El mundo es un lugar diverso, con una amplia gama de culturas que enriquecen la experiencia humana. La diversidad cultural promueve la tolerancia y el respeto y la comprensión entre diferentes grupos étnicos y nacionales. Y es por eso que aprender sobre otras culturas puede reducir los prejuicios y estereotipos. La cultura también desempeña un papel muy importante en la economía global. El turismo atrae a millones de visitantes a nivel mundial, generando ingresos y nuevos empleos. Además, la exportación de productos culturales como puede ser música, películas, alimentos, moda, contribuye a la economía mundial. La cultura puede servir como puente para la integración social de grupos minoritarios, comunidades marginadas, a reconocer y valorar las diferentes culturas de una sociedad y puede fomentar la inclusión y cohesión social. Además, la cultura influye en la forma en que nos comunicamos y comprendemos a los demás. Las diferencias culturales pueden dar lugar a malentendidos y conflictos si no se abordan adecuadamente. Por lo tanto, la competencia cultural es esencial para las relaciones interpersonales y la cooperación internacional. Por mi parte sería todo, los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Francisco y unos compañeros y yo vamos a hablar de las 10 culturas más importantes de México, ¿no? Cabe destacar que todas las culturas son importantes, ¿no? Primeramente voy a hablar de los olmecas. Los olmecas son de las primeras culturas, ¿no?, en existir. Y al ser de las primeras se desconoce, por ejemplo, su idioma se desconoce.
Pero algo que se conoce mucho sobre ellos es su arte y artesanía. Las cabezas estas grandes que hacían de basalto, que representan a la figura humana, también a veces las hacían de jade. Y en cuanto a su música, también se desconoce, pero se cree que ellos, por ejemplo, hacían una especie de tambor, flauta, para luego llevar, por ejemplo, a sus fiestas y celebridades que ellos llegaran a hacer, ¿no? Que también se dice que en estas hacían rituales humanos. Se desconoce, ¿no? Pero se dice que los hacían. En cuanto a economía, pues se basa más que nada en el maíz, el cacao, en todo lo que es la agricultura. En la vida comunitaria, estos estaban separados como en unas especies de aldeas en las cuales tenían un líder y, por ejemplo, tenían una especie de sacerdote encargado más que nada en su religión, en sus creencias, ¿no? Luego ahora hablaremos de los mayas. Pues los mayas hablan principalmente el idioma que es quiche y el yucateco, ¿no? Sus lenguas. El yucateco, por ejemplo, se sigue hablando actualmente. En cuanto a su arte, se dice que estos hacían especies de murales, ¿no? Así como, más que nada, murales que ellos pintaban, ¿no? Y máscaras, ¿no? Las máscaras típicas que usan los mayas. Luego, en cuanto a la música, pues estos ya se sabe que hacían tambores, flautas, y los usaban para sus danzas y todas estas creencias que ellos tenían. Por ejemplo, ellos creen en los diferentes dioses más enfocados en la naturaleza, ¿no? Para luego llevarnos a que tienen 2 calendarios. El primer calendario es su calendario sagrado de 260 días, que en este van ya enfocadas sus celebridades, ¿no? Y también tiene el calendario solar que usamos normalmente nosotros, que es el de 365 días, ¿no? Y crearon su propio sistema de números basados en el número 20, ¿no? En cuanto a su vida comunitaria, pues más que nada había como una élite que mandaba, ¿no? Que eran los gobernantes, sacerdotes, artesanos y agricultores. Y pues dentro de su vida ya comunitaria más centrados a la gente, ¿no? Pues estaba la agricultura, la religión y las actividades como el juego de la pelota, este juego que ellos hacían, que muy entretenido la verdad. A continuación, yo, Luis Ángel Oría Espinosa, les platicaré sobre las culturas purépecha y yaquis. En la cultura purépecha nos remontamos entre los siglos XIV y XVI, los cuales fueron reconocidos por fundar el imperio purépecha, o también llamado Reino Michoacán. Fueron contemporáneos de los aztecas y mantuvieron relaciones comerciales y culturales con ellos. También son reconocidos por ser grandes agricultores, cuales ellos realizaban sus propios sistemas de sembrar frijol, calabaza, chiles, entre otros alimentos en las laderas de las montañas. También por su producción de sales. El idioma de los purépechas o lengua purépecha fueron fundados por ellos mismos, cual hicieron un sistema de lenguaje para comunicarse entre sí y no ser entendido por otra cultura, ya que es única en su especie. Ahora les hablaré sobre la cultura yaqui, cual también nos remontamos a varios siglos atrás, antes de la llegada de los españoles a América. Los yaquis eran un pueblo agrícola, recolector y cazador, que habitaban las regiones desérticas montañosas de Sonora. El pueblo yaqui, tras la colonización española, lucharon por mantener su independencia intacta. Organización social yaqui, establecida tradicionalmente en clanes matrimoniales, de un sistema de gobierno basado en consejos de ancianos y líderes designados. El idioma yaqui es una lengua de la familia de Cajita, hablada por la comunidad. La cultura náhuatl habitaban principalmente en el centro de México y son conocidos por haber fundado la gran ciudad de Tenochtitlan. Ellos tenían una rica tradición artesanal en la que incluían trabajos de cerámica, textiles, trabajos de pluma, objetos de jade y obsidiana. Su religión espiritual antes de la llegada del español estaba basada en el politeísmo, ya que adoraban a dioses como el Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría, y ellos hacían rituales religiosos, ya que a veces incluían sacrificios humanos. Su economía se basaba en agricultura, con cultivos como el maíz, el frijol y calabaza, como alimentos fundamentales, pero también practicaban el comercio utilizando sistemas de trueque y el uso de cacao como moneda. Ahora continuamos con la cultura azteca. La cultura azteca es una de las civilizaciones precolombinas más conocidas y poderosas de Mesoamérica.
Los aztecas se originaron como un grupo nómada en el norte de México y finalmente establecieron su capital, Tenochtitlan, en el Valle de México, y fundaron su ciudad en 1325, y así creando un imperio que abarcaba gran parte de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Ellos hablaban náhuatl y hasta el día de hoy algunas comunidades de México siguen hablando el náhuatl. Ellos, al igual que los náhuatl, eran politeístas y también adoraban a dioses, incluyendo a Huitzilopochtli, y ellos también realizaban sacrificios humanos y de animales como parte de sus rituales religiosos. Ellos también tenían una economía que se basaba en agricultura con cultivos como el maíz, frijoles, calabazas, y también tenían un comercio con un sistema de trueque que utilizaban cacao y mantas de algodón como su moneda. Y el Día de Muertos también tenía una gran importancia para los aztecas. Ahora hablaremos sobre la cultura mixteca. Su cultura es una de las más antiguas y ricas de México, con una historia y tradiciones únicas, y habitaban en la región de Oaxaca, en el sur de México. Su lengua era el mixteco, era una lengua otomangueana que aún se habla en varias regiones de Oaxaca, y el mixteco es conocido por su complejidad y variedad dialéctica. Su religión también estaba influenciada por el politeísmo y adoraban a varios dioses y deidades. Ellos realizaban ceremonias religiosas y rituales de sacrificio, aunque estos fueron disminuyendo con la llegada del cristianismo. Su economía estaba basada en agricultura con cultivos como el maíz, el frijol y el chile. También participaban en el comercio de larga distancia, intercambiando bienes con otras culturas mesoamericanas, como los zapotecas y los mexicas. Los aztecas celebraban una variedad de festivales y celebraciones a lo largo del año. Estas estaban relacionadas con la agricultura y la cosecha. Mi nombre es Carlos Roberto Carrión Miranda y yo hablaré de la importancia del patrimonio cultural. Patrimonio cultural ayuda a definir el sentido de sociedad de un pueblo, hace parte de su historia y puede ser una fuente de cohesión social y orgullo colectivo. Además puede convertirse en un activo económico vital que impulsa el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es que el patrimonio cultural puede convertirse en una fuente de ingreso para el pueblo que se siente identificado con él, y así le generan ganancias mediante el turismo, la venta de recuerdos de la misma visita al patrimonio. Así le genera ingresos al pueblo que se siente identificado, de tal manera que consiguen una ganancia mediante el patrimonio cultural. Por eso es importante. Por mi parte es todo. Gracias. Mi nombre es Abraham Santiago Pérez Velázquez. Hoy voy a estar hablando sobre cuáles son los patrimonios culturales. Nos vamos a estar centrando en cuáles son los patrimonios culturales que aquí en México. En la actualidad se cuenta con más de 1000 sitios inscritos en esta lista de patrimonios culturales mundialmente. De nuestra, de esa cantidad, solamente 34 lugares pertenecen a México. Eso se dividen por 27 bienes que son culturales, como por ejemplo edificios o monumentos. La otra parte, que son solo 6 sitios que se cuentan como naturales. Hay uno que es mixto, y bueno, entre estos lugares que la UNESCO eligió para México, para ellos estos monumentos son muy importantes. Para empezar, está la pirámide de Chichén Itzá, que está en Yucatán. Estas ruinas mayas son particularmente conocidas por el fenómeno del descenso del dios de Kukulcán, que en este caso sería la serpiente emplumada. Se dice que aquí, en estos tipos de monumentos, en estas ruinas, se hacían sacrificios para adorar a este dios.
sitio cultural. Bueno, más que nada, ese es el patrimonio cultural que es mixto, que es tanto cultural como natural. Está compuesto aproximadamente por 70 kilómetros cuadrados. Está rodeado de bosques tropicales. Su nombre es Calakmul, que está en Campeche. Este lugar fue habitado por los mayas. El siguiente es el centro histórico de la Ciudad de México. En este lugar existen más de 668 cuadras y más de 1500 edificios que son históricos. Se encuentran ahí, pues es el Templo Mayor y la Plaza Grande de Latinoamérica que constituyen. El siguiente, pues se puede decir que el lugar cultural también son las murallas rupestres. Este tanto está ubicado en la Sierra de San Francisco, en Baja California. Este sitio se destaca por su antigüedad e importancia antropológica y arqueológica. Esas pinturas rupestres representaban cómo se comunicaban en la antigüedad. Más que nada, las pinturas rupestres intentaban saber que había un peligro más adelante, o directamente si necesitaban algo, ellos mismos iban a las cuevas y pintaban qué es lo que tenían que hacer. Como lo dije anteriormente, ellos, por ejemplo, si había un animal peligroso, pero ellos no sabían cómo describirlo con palabras o algo así, ellos más que nada lo pintaban. Y así es como ya otros ya podrían saber más o menos qué es lo que había más adelante. Y para finalizar, el último lugar que es muy importante para nuestro patrimonio cultural, es un tanto, ya es más natural, que es una reserva biosférica de la mariposa monarca. Más que nada, pues es un santuario, ¿no? Que fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad en 2008. Esta reserva comprende más de 56,000 hectáreas y es hogar de más de 1,000 millones de mariposas. Los lugares donde más visita la mariposa monarca y en donde acaban su viaje, primero empiezan en Estados Unidos o Canadá. Cuando en esos lugares empieza a hacer mucho frío, la mariposa monarca necesita viajar de nuevo hacia su país de origen, que es tanto como, pues en este caso sería México. Cuando regresan es cuando esperan a que pues ya pase lo que es el invierno y todo eso. Cuando llega la primavera es cuando vuelven a viajar de nuevo hacia Estados Unidos y Canadá. Y ya pues ese sería mi aporte. En conclusión, la cultura nos define como país y es muy importante por la diversidad. También es algo que nos termina siendo únicos. Sonora es un estado mexicano con mucha diversidad y herencia cultural que abarca desde las culturas indígenas y es influenciada por la cultura española y tradiciones modernas. La diversidad cultural es una característica fundamental del mundo. Cada cultura es contribuyente de manera única a la riqueza y complejidad de la humanidad. México es un país que celebra y preserva su patrimonio cultural de manera excepcional, ofreciendo tanto a sus visitantes como habitantes una gran diversidad de experiencias culturales que abarcan desde la antigüedad hasta la modernidad.